Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, el proceso de Pablo ante Félix, el procurador, Cesarea Marítima. Ñandeñas Endúcuri, 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar delante del gobernador la acusación que tenían contra Pablo. Hicieron comparecer a Pablo y Tértulo presentó la acusación en estos términos: Ilustre Félix, la profunda paz de que gozamos gracias a ti y las reformas que nuestra nación debe a tu gobierno constituyen para nosotros siempre y en todas partes un motivo de inmensa gratitud. Como no queremos importunarte demasiado, te ruego que nos escuches un momento con tu habilidad, con tu habitual cordialidad. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo y es uno de los dirigentes de la secta de los nazarenos. Ha intentado incluso profanar el templo y por eso nosotros lo detuvimos. Queríamos juzgarlo de acuerdo con nuestra ley, pero intervino el tribuno Lisias, que lo arrancó violentamente de nuestras manos y ordenó a sus acusadores que comparecieran delante de ti. Si lo interrogas tú mismo, reconocerás que nuestros cargos contra él son bien fundados. Los judíos ratificaron esto asegurando que era verdad. Bueno, esa es la narración que tenemos hasta el versículo 9, ¿verdad? Desde el versículo 1. Pero este día Ñandeya Sura Yaseina, el versículo 6, ¿verdad? Ha intentado incluso, no, el 5. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Imagínense qué están diciendo de Pablo. Doy cuasi este oíjico en la Pablo, o yucasente mala Pablo, hombo desaparecesente mala Pablo. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo y es uno de los dirigentes de la secta de los nazarenos. Esto es lo que se subraya. Entonces vamos punto por punto. El hecho de comprobar. Bueno, hemos comprobado. Ya hemos visto desde los capítulos anteriores que ciertamente le hacen todo un seguimiento a Pablo
comienzan a hablar mal de Pablo, buscan la manera de denigrar a Pablo y le van poniendo, ¿verdad? Le van apretando, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Le van poniendo a Pablo y entonces aquí ellos directamente, para tener un fundamento mucho más grande, más fuerte, dice, hemos comprobado. Orero comprobado, orero esa. Por eso nomás que nosotros venimos, si no ando yo muy. La no comprobáis, ando yo muy en la grinde. Tenemos que convencer, eso es, claro, Tértulo es un abogado, ¿verdad? Es uno que viene y que fue contratado nada más y nada menos que le trae el sumo sacerdote con algunos ancianos y este abogado llamado Tértulo. Imagínense, nosotros podemos ubicarnos porque en la antigua Roma es donde comienza toda justamente la cuestión de las leyes, de los derechos, el derecho romano, etc. En ITV ya tengo ya estudiado. En ITV quiere decir que tenían fundamentos espectaculares, maravillosos, que apuntaban siempre o que apuntan a una equidad o a una igualdad o lo que fuere, pero buscando siempre la justicia. Y nosotros entonces hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Pero aquí, queridos amigos, es bastante dura esta expresión. Pablo es una verdadera peste, según Tértulo que le está presentando. Aquí podemos decir que existen también ciertas mentiras, pero ¿por qué? Porque nosotros vemos al inicio que Tértulo, cuando comienza a hablar, primero luego se dirige, ¿verdad? Ilustre Félix, muy bien, procurador Félix. La profunda paz de que gozamos gracias a ti y a las reformas que nuestra nación debe a tu gobierno, constituyen para nosotros siempre y en todas partes un motivo de inmensa gratitud. Pero vemos ahí tu Shayapo. Históricamente, ¿se acuerdan que habíamos estudiado cuando tocamos estos versículos? Que esa no es una realidad, absolutamente, sino que incluso a Félix se le consideraba una persona bastante sanguinaria. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor.
me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme.
estarás. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Los versículos que van del 1 al 9 nos hablan del proceso de Pablo ante Félix. Ciertamente que hubo una conjuración de los judíos contra Pablo. Es por eso que ahora el comandante que estaba en Jerusalén inmediatamente, le manda a Félix. Hay un traslado de Pablo a Cesarea Marítima. Llamó a 2 centuriones y les dijo: preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Fíjense, todo un ejército prácticamente, 470 personas que van a acompañar a Pablo para llevarlo hasta Cesarea Marítima. Claro que en esta conjuración de los judíos contra Pablo decían que más de 40, ¿verdad? Se confabularon, se comprometió el juramento, ni beber ni comer, hasta no haber matado a Pablo. Los comprometidos en la conjuración eran más de 40. Y además, cuando el sobrino de Pablo se entera de lo que va a suceder, hijo de su hermana. Tío, mira, esto está por suceder, que una conjuración contra vos, tío, que le van a pedir al comandante que te lleven, y claro, voy que tú la soldado, la acompañaste y preso, y claro, ellos pensaban que todo era paz, tranquilidad, eres de 10 soldados, digo yo, tendríamos que mirar un poco, entender mejor a ver cómo se movían, ¿verdad?, estas tropas o estos soldados ante estas situaciones. Pero por eso es que están preparando una conjuración. Y más de 40. Y claro, ahí entonces ellos directamente tienen algo planificado. Ojo, allá en la bebé ya se meitera ayudando y pone soldado bebé ya puedan va bebé, ¿verdad? Después ya puedan va bebé. Será mi padre y vendo y cuavima va bebé ya pueden bebé ya yucata, porque se acuerdan que nosotros nos hemos comprometido a juramento a no probar nada antes de haber matado a Pablo. O sea que esto es delicado. Y por eso cuando este muchacho se va y se acerca, le dice luego: ¿qué tienes que comunicarme?, le pregunta aquí el comandante. El muchacho le respondió: los judíos, bajo pretexto de examinar más a fondo la causa, se han puesto de acuerdo para pedirte que mañana presentes a Pablo ante el Sanedrín. Yo que de la comandante, de la mandada, no les creas. Atención, te estoy advirtiendo, o te estoy contando, o te estoy diciendo. No les creas. Es una emboscada que le preparan más de 40 de ellos, comprometidos bajo juramento a no comer ni beber hasta verlo matado. Pero como le estaba diciendo, menos mal que supo que era una conjuración para matarlo. Volvemos enseguida con más Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con
con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Copaco Vox. Conectado a donde vayas. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, brilla anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen.
Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Si no
te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy subrayamos el versículo 5. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Es una verdadera peste. Bueno, esto es lo que ellos están diciendo, pero continuamente le están haciendo la vida imposible. Le arrestan a Pablo. ¿Recuerdan en el capítulo ya 21? Versículo 27, casi al final de los 7 días, cuando los judíos venidos de Asia vieron a Pablo en el templo, amotinaron a la multitud. Es ahí donde le
amotinan la multitud y se apoderaron de él gritando: ¡Socorro, israelitas! Este es un hombre que predica a todos y en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este templo. Y ahora ha llegado a introducir en él a los paganos, profanando este lugar santo. Ahí está. Aquí está la acusación, queridos hermanos. Son acusaciones y por eso quieren matarlo. Incluso cuando Pablo había llegado, ¿verdad?, a Jerusalén, él comienza a presentar su discurso. Él comienza a decir todo lo que había recibido de parte de Dios. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encarcelar. O sea, Pablo también tiene una fuerza, ¿verdad?, tremenda, por decirlo así, para ir hasta Jerusalén. Hasta ahora todavía no sabemos qué es lo que movía a Pablo. Nosotros podemos suponer. Pablo tal vez está pensando y está diciendo: yo tengo que predicar, tengo que convertir a estos hermanos míos, a estos judíos. Pero no está pensando tal vez en la peligrosidad de lo que estaba significando para su propia vida. A pesar de que en ese viaje, ¿se acuerdan?, que muchos personajes le decían: Pablo, 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 no baje a Jerusalén, Pablo, no baje a Jerusalén. Después, eso que leímos recién, ¿verdad? Porque lloran así y destrozan mi corazón. Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encarcelar, sino también a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús. Y tal cual, porque en el capítulo 22, cuando él hace su autodefensa, al comienzo le escucha y hace todo un discurso y presenta todo lo que le había sucedido, su conversión. Cuanto más va hablando y cuanto más va presentando, llega en un momento en que dice: entonces respondí, ellos saben, Señor, que yo iba a una sinagoga, de sinagoga a otra, para encarcelar y azotar a los que creen en ti. O sea, él está mostrando a los judíos que él también estuvo en la causa contra los judeos cristianos, es decir, los primeros que estaban comenzando a transmitir los valores y los principios del Evangelio de Jesús. Y saben que cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente aprobando su muerte y cuidando la ropa de los verdugos. Pero él me dijo, y aquí está, aquí les dio con todo, y por eso entonces le condenan, o sea, no quieren más escuchar nada. Vete, porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Hasta aquí, dice, versículo 22, hasta aquí los judíos lo escucharon. Hasta aquí, ya no aguantamos, nos da náusea, no nos enduce y estemos ahí la herejía de Pablo. Pero al oír estas palabras comenzaron a gritar diciendo: elimina a este hombre, no merece vivir. No puede vivir este aquí. Todos vociferaban, agitaban sus mantos y tiraban tierra al aire. El tribuno hizo entrar a Pablo en la fortaleza y ordenó que lo azotaran para saber por qué razón gritaban así contra él. Cuando lo sujetaron con las correas, y ahí entonces es donde él se defiende de nuevo, ¿verdad?, patalea y dice: bueno, ustedes tienen permiso para azotar a un ciudadano romano. Oye, pues veo otro capítulo interesante. Pero estábamos diciendo simplemente que en este proceso que se le va a hacer a Pablo ante Félix, el procurador, en Cesarea Marítima, entendemos que este centurión, el capo, ¿verdad?, él entiende muy bien. El tribuno despidió, ¿verdad?, a este joven diciéndole: te agradezco, señor, pero ya se cuenta. Y después vemos todo lo que va sucediendo, que lo va a llevar hasta Félix. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. ¿Satanás? ¿Quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios. Así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días, que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente. Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas. En realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera.
Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué les devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor. Abrazamos la esperanza. Ha nacido el Salvador. Hoy un niño ha nacido en el pueblo de Belén, y aunque pocos lo esperaban, él lleva por nombre Rey, consejero y admirable. Es el príncipe de paz, es el Dios entre nosotros, es luz en la oscuridad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra tengan paz. Aquellos que él ama, los de buena voluntad. Con los ángeles cantamos el misterio de amor. Abrazamos la esperanza. Ha nacido el Salvador. Gloria
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos hermanos, estamos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, el proceso de Pablo ante Félix, decíamos un poco y recordamos todo lo que está sucediendo aquí, el entramado, digamos, de esta película, cómo Lucas nos va presentando la situación. En una lógica maravillosa, ciertamente, de su narración de todo lo que fue sucediendo en la vida de Pablo. Ciertamente que todos estos elementos son aquellos elementos simplemente esenciales que para nosotros son elementos así esenciales, pero desde un sentido también maravilloso que es el sentido teológico, ¿verdad? Todo lo que significa de que Pablo no tiene miedo, no tiene pelos en la lengua, va, anuncia. Desde el capítulo 21 decíamos que todo el mundo le decía, no te vayas. Comienzan a llorar por Pablo. Pablo dice, ¿por qué lloran por mí? Ni a la pena sete. Yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino que hasta morir por Jesucristo. Imagínense, ¿verdad? O sea, tiene un coraje lo que Yeteo iba. O sea, que estaba realmente convencido. Por otra parte, yo suelo pensar, y espero no equivocarme demasiado, porque mucho se ha hablado del famoso aguijón. ¿Cuál es el aguijón que no le salía de la mente y de la conciencia de Pablo? Han dicho de todo, que era su efecto, que era feo, que era bajo, que hablaba mal, que no sabía, etc. Muchas cosas dicen de Pablo. Pero yo considero que el aguijón que él no se podía olvidar y no perdonarse, entre comillas lo digo, no perdonarse, ¿verdad?, es el hecho de que él haya sido perseguidor de los cristianos. Véala o yo pueda llover. Ese es el aguijón. Muchas veces quiero quitármelo de mi conciencia, quiero sacarme aquí de mi cabeza, pero no puedo, ¿verdad? Porque sé que yo hice eso contra los cristianos, los perseguí, me fui detrás de ellos, estamba ella por la ibaía, en cárcel aquello, galluca aquello y cuera, ¿verdad? Porque no estaba de acuerdo. Pero ahora el Señor justamente le dice, vete porque quiero enviarte lejos a las naciones paganas. Eso es lo que siente en ese encuentro con Jesucristo cuando Él está narrando y está contando. Tanto en el capítulo 9 que hemos visto la conversión real y después cuando Él cuenta su testimonio en este capítulo 22. Los dos son muy lindos, ¿verdad? En el 22 tal vez hasta con más flequillos y con otros elementos que Él va agregando en este discurso al transmitir y al contar a los judíos, ¿verdad? Y entonces aquí, como no quieren saber nada por lo que Pablo está haciendo, hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Imagínense cómo le llama este tértulo a Pablo. O sea, tiene que denigrarlo, tiene que decir de todo. Y lo está presentando ante Félix. Ya dijimos que Félix fue hijo de esclavo, él era esclavo. Gracias a su hermano fue liberado. Después, tal vez por esa condición de que tenía esa mentalidad y vivió como esclavo. Y después fue el primero de los esclavos que llegó a ser después aquí gobernador o que estuvo al frente aquí y lo mandan justamente a Israel, a los judíos. Y posiblemente porque era una persona bastante cruel, sanguinaria, dura, porque eso es lo que necesitaban en ese momento en Israel. Necesitaban personas duras, necesitaban personas sin mucha piedad. Y que era un esclavo que sufrió de todo, que era ballena, ahí está, pineata, acá. Y entonces él absolutamente entonces
No tiene sensibilidad, poca sensibilidad, Félix. Es bastante sanguinario. Entonces, que ya le está presentando, este abogado seguramente que conocía bien también la personalidad de Félix. Habrán pensado, habrán elaborado qué vamos a decir, cómo vamos a presentar. Y andan convenciendo algo tipo coave. Había que sanguinario y el año convencido yo que acá estamos yo PPT. Hemos comprobado que este hombre es una verdadera peste. Y después continúa. ¿Qué significa? ¿Por qué yo, Tértulo, estoy diciendo que Pablo es una peste entre nosotros, entre los judíos? Porque él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo. Disturbios. Él suscita. O sea, todo lo que él está diciendo. El hecho de que tenemos que creer en Jesucristo. El hecho de que tenemos que ver quién es Jesús. Que ha resucitado entre los muertos. Que esta es la forma como Dios ha cumplido sus promesas. Las promesas del Antiguo Testamento que se han realizado ya en la persona de Jesús. En fin, todo. Y esto suscita disturbios entre todos los judíos del mundo, es decir, de ese greco-romano. Y es uno de los dirigentes de la secta de los nazarenos. Secta de los nazarenos. Tal vez por el hecho de que él vivía en Nazaret. Muchos, ¿se acuerdan? Los mirín también le decían. Incluso arqueológicamente existen lugares donde se han encontrado esos restos, lugares donde vivían. Y se entiende que era como una secta, ¿verdad?, del judaísmo, los mirín. Y serían los judeocristianos, los primeros judeocristianos, que se reúnen como familia, que van compartiendo, que van conociendo. Esta es la propuesta de Jesús. Jesús que ha resucitado. Van elaborando poco a poco, entre comillas, digamos, el credo. Lo que ellos compartieron, lo que ellos vivieron, lo que ellos han recordado y lo que comienzan a escribir poco a poco, ¿verdad? La comunidad cristiana después comenzará a escribir. No es que Jesús vino aquí, vengan por aquí, les voy a dictar. Escribirse, a dictar también me la sé evangelio. Dale, punto, coma, título, subrayado. No, nada que ver, nada que ver. El evangelio de Jesucristo es vida. Y ellos entonces, en la medida en que iban viviendo y se iban confrontando con los problemas, por eso decimos el contexto histórico es muy importante, porque la respuesta que se va dando a una situación dentro del contexto histórico de esa comunidad es la que después se va escribiendo, pero desde el pensamiento cristiano, es decir, cómo un cristiano tiene que responder a situaciones que nosotros tenemos en nuestra sociedad. Va a veñan de sociedad los esas cañan de hoy cual cañan de apear en donde veñan de ñamoyana aña respondean a yapuana. Y claro, eso para ellos les molesta y por eso es que Tértulo está diciendo este tipo verdaderamente es para nosotros una peste. Él suscita disturbios entre todos los judíos del mundo. Y es uno de los dirigentes de la secta de los mirín, sería de los nazarenos. Bueno, vamos a continuar sobre esto, queridos amigos. Ahora me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.